ustedes como equipos directivos de estos establecimientos técnicos, ¿cuál era para ustedes el desafío? ¿Qué era, qué era lo que en Eh, principio pensaron o se eh, plantearon como desafío? sí, en primera instancia era mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje o técnicas de aprendizaje activo relacionadas a la mejora de enseñanza-aprendizaje, resultado o producto de un resultado no tan bueno en unas evaluaciones que teníamos antes denominadas ser bachiller, las cuales ya no las tenemos porque se nos daban unos resultados muy puntuales a nivel nacional. Entonces, tú te podías comparar con los resultados generales y en base a eso dijimos, a ver, o ellos analizaron, esta es la situación que queremos mejorar, el proceso de enseñanza-aprendizaje en diferentes áreas. Bueno, y luego se determinó algunas técnicas activas para poderlas mejorar porque se había analizado largamente que posiblemente algunos docentes o la mayoría de docentes de las instituciones educativas están aplicando una metodología con tendencia tradicionalista. Ujú, claro. Bueno, ahí quizás eh, siempre en todo ciclo de indagación y desafío compartido, hay un proceso que es complejo que tiene que ver con el ponernos bien de acuerdo respecto a eh, qué vamos a entender, por ejemplo, con un aprendizaje activo. Y yo lo he visto también cuando se ha dicho, vamos a eh, adoptar un enfoque de tipo constructivista. Pero, ¿qué significa eso en términos eh, de si todos y todas las docentes comparten ese enfoque? ¿Cómo se lleva esto a la práctica? ¿Cómo se implementa? Eh, ¿Es igual un aprendizaje activo en un área tecnológica, en una especialidad que en otra? ¿Cómo se implementa por ejemplo, en el área administrativa, con un área más bien de eléctrica o de hostelería? En fin, estoy un poco hipotetizando, sí, pero creo que un aspecto importante tiene que ver con el consensuar un lenguaje que nos verdaderamente nos aúne, ¿sí? Y el lenguaje sabemos que genera realidades, entonces creo que una parte importante de este desafío es justamente tratar de profundizar bien más que implementar un aprendizaje activo, primero que nada, saber bien qué se está entendiendo por esto y cuáles son todas sus complejidades y cómo poderlo implementar. Y en el caso técnico profesional, esto es muy relevante porque tiene que ver, a mi juicio, con cómo se conecta teoría práctica, cómo se conecta mi formación con lo que luego es mi ejercicio profesional. Entonces, creo que mi primera eh, cosa que surge de aquello que me comentas, Ricardo, sería eh, mm, trabajar muy profundamente en torno a qué significa un aprendizaje activo y cuáles son todas sus complejidades y quizás necesitamos muchos datos para saber bien eh, qué tanto hemos hecho de eso y qué tanto no. Y mencionabas el tema de los resultados y yo lo que he visto es que el problema muchas veces de los resultados estandarizados es que nos llegan, pero nosotros no sabemos muy bien el porqué de esos resultados. Y a veces mejoran, a veces empeoran, pero tampoco sabemos muy bien el porqué. Entonces, creo que parte de estos datos es siempre tratar de buscar ciertos indicadores de resultados que nos permitan eh, mm, tener más incidencia sobre ellos, ¿sí? Porque a veces los cambios de los estándares con los cuales solemos ser evaluados
son pequeños y son muy a largo plazo, pero para cuando uno está haciendo el trabajo del día a día, necesita buscar ciertos indicadores que sean mucho más acotados y que tengan mucho mejor reflejo de las acciones que estamos llevando adelante. Yo quisiera de pronto, Luis, plantearte unos desafíos, unas preguntas y conocer tu opinión, porque yo me he hecho varias preguntas desde que iniciamos este proceso en cuál sería el ideal de la pregunta, el ideal del alcance, el ideal del desafío, que realmente a veces en el afán de superar estas dificultades que van detectando a partir del análisis de datos, en este caso se hizo el análisis de los resultados de las pruebas Ser Bachiller. Entonces ellos plantean varios desafíos, varias preguntas que son bastante interesantes, pero mi duda ha sido la siguiente: ¿cuán factible, cuán alcanzables son? Te he escuchado todo este tiempo y hay preguntas realmente y desafíos muy concretos, bien específicos. Entonces te comento los dos que tengo para que tú con tu aporte pues puedas argumentar, apoyar y permitir la reflexión para la mejora de estos aportes que han hecho, ¿ya? Entonces, tengo dos preguntas de indagación. La primera, ¿cómo mejorar los resultados obtenidos en las pruebas Ser Bachiller en los dominios matemático-lingüístico, de tal manera que los estudiantes que conforman la CPA mejoren estos resultados, ¿no? Entonces, ¿cómo mejorar los resultados obtenidos en las pruebas Ser Bachiller en los dominios matemático y lingüístico? Ese es el uno. Y el otro es cómo mejorar la calidad de la enseñanza-aprendizaje mediante entornos virtuales de la CPA durante este periodo escolar. Sí. Bueno, la primera yo diría que es una pregunta que nos las hacemos todo el tiempo y es también muy, por lo menos aquí en Chile también es muy recurrente, ¿sí? Como en el área y principalmente el lenguaje y matemática, mejorar nuestros resultados evaluados a través de los estándares. ¿Sí? Y bueno, yo diría que esa es una buena pregunta, pero todavía muy general. ¿Sí? Efectivamente tengo los datos que no estoy rindiendo bien. Probablemente puedo hacer un análisis de esos datos históricos y saber que he ido descendiendo. Puedo hacer un análisis de esos datos en relación a escuelas vecinas y saber que estoy descendido. O sea, hay mucha información que me puede ayudar para saber que efectivamente no lo estoy haciendo bien. El problema es el cómo. Y cuando uno se hace la pregunta del cómo poder mejorar, entonces yo diría que todavía es una pregunta muy amplia y que lo que la respuesta también va a ser muy general. Entonces, yo lo que me parece importante sería el poder acotar más esa pregunta. Y, y- y- y en la formación, por ejemplo, en, en el tema de las matemáticas, bueno, yo no soy especialista y esto, pero es muy importante la formulación de un problema y poder que los estudiantes entiendan bien el formular el problema y después toda la parte del desarrollo. Si se fijan, eh, de alguna manera, eh, el, el lenguaje y las matemáticas tienen bastantes puntos en común. Cuando uno en lenguaje piensa en escribir un texto, ese en sí es un problema, ¿sí? ¿Cómo lo voy a escribir? ¿Cuáles van a ser las ideas? ¿Cuál va a ser la estructura que le voy a dar?
y finalmente cómo va a ser el desarrollo y cómo lo voy a llegar a la conclusión. Y eso es una habilidad. Yo me he dado cuenta que cuando uno logra tener esa estructura, ¿ya? Incluso en las pruebas, a veces cuando nuestros estudiantes aplican esa estructura, ¿ya? Que es el primero contextualizar, luego ir hacia el desarrollo y luego cerrar con una conclusión, eh, facilita mucho a ellos y a uno como docentes la comprensión y la corrección. Y entonces, pero a veces tienen muchas dificultades en eso. Y se van inmediatamente a la conclusión, pero no logran contextualizar el problema y así, ¿no? Entonces, eh, si logramos eh, bajar un poco el diagnóstico a aspectos más concretos respecto a, eh, a nuestro problema. Por ejemplo, oye, uno de los equipos con los cuales estamos trabajando tenía que, o planteaba como problema el tema de cómo desarrollar habilidades cognitivas en sus estudiantes. Y, pero ¿de qué habilidades cognitivas estamos hablando? Porque podrían haber también habilidades metacognitivas y uno a la hora de entregarle una evaluación formativa podría entregar información en los dos niveles, en un nivel cognitivo y en un nivel metacognitivo que tendría que ver con tus procesos de aprendizaje y en entender en cómo estás aprendiendo esto. ¿Lo estás aprendiendo de memoria o lo estás realmente haciendo una reflexión en torno a él y estás llevándolo a una metacognición? Por ejemplo, entendiendo de por qué este contenido se relaciona con estos otros contenidos, en fin, ¿no? Y creo que a la primera pregunta que mencionas le falta eso, le falta llevarlo a un nivel de concreción que nos permita luego implementar ciertas acciones y ver ciertos resultados que, que quizás no van a lograr en lo inmediato un impacto en ese indicador de ese estándar que es el que finalmente deseo cambiar. Pero yo sé que eso se deriva de muchas acciones y de muchas cosas que yo puedo ir haciendo para que finalmente logre eso que es el objetivo mayor que tiene que ver con mejorar los resultados en las pruebas estandarizadas. Respecto a la segunda pregunta que me haces o que me planteas que tiene que ver con el tema del uso de las tecnologías, ¿no? No sé si me la puedes repetir, porque tiene que ver con el uso de las tecnologías en temas de pandemia, ¿no? Claro que sí. Ver, ¿cómo mejorar la calidad de la enseñanza-aprendizaje mediante entornos virtuales? Mm. Esa pregunta yo por lo menos la veo mucho más concreta, ¿no? Cómo mejorar la calidad de la enseñanza en entornos virtuales. Y entonces, eh, esa pregunta me lleva como de entrada me lleva a pensar que la formación en un entorno virtual es distinta a la formación en un entorno presencial. Y que cuando estamos pensando en un entorno virtual, por ejemplo, una clase de hora y media presencial es muy distinto a una clase de hora y media virtual. ¿Ya? Tiene, tiene una estructura distinta, la clase debiera tener una estructura distinta. Y porque nuestra capacidad de atención en la virtualidad también es distinta. Entonces, eh, creo que esa pregunta es interesante porque de partida está como entrando en una toma de conciencia de que hay un desafío que tiene que ver con una nueva forma de enseñar y de que no es solo un cambio de pasar de la virtualidad a la presencialidad, sino que esto nos lleva a una reflexión
respecto a nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje distintos, ¿no? Y, y- y la veo más concreta. Creo que a partir de esa pregunta se pueden eh, desarrollar, identificar, levantar muchos datos, mucha evidencia. eh, Incluso se podría preguntar a estudiantes respecto a cómo están utilizando los materiales que nosotros les estamos presentando en la virtualidad, eh, y, y- y desarrollar ciertas acciones que nos permitan también mejorar nuestro diseño formativo en la virtualidad. Por ejemplo, con actividades previas, actividades sincrónicas y actividades asincrónicas, actividades que podrían realizar posteriores, actividades individuales y actividades grupales. En fin, podría haber toda una metodología que nos llevara a cambiar nuestra manera de hacer clases. En cuanto a este mismo tema de las preguntas de indagación, estimado Luis, de alguna manera, cuando en nuestra CTA, en la Mautateva, estábamos planteando ya las preguntas de indagación, no sé por qué de alguna manera fue sentir de que se nos dificultaba el plantear, ¿no? El llegar a esa construcción de la pregunta de indagación, ¿no? Y tal vez cada vez que otra vez la leíamos, ¿no? La analizábamos, íbamos un poquito cambiándola, ¿no? No sé por qué nos pasó eso, ¿no? Tal vez está dentro del proceso, tal vez porque eran nuestras primeras preguntas que estábamos planteando. No sé a qué nos llevaría eso, Luis, y tal vez a ustedes les ocurrió lo mismo o pasa lo mismo al plantear estas preguntas de indagación. Todo el tiempo. Todo el tiempo nos pasa lo que tú estás diciendo. Que esto es eh, como que uno siempre tiene la sensación de que podría mejorar la pregunta y que la pregunta no está bien formulada y que hay un tema que quedó fuera y que no está en la pregunta y que en realidad esa no es la pregunta relevante, sino que es esta otra. Y yo te diría que mi experiencia es que esta es la fase más complicada, cuando uno formula la pregunta de indagación y que te quedas eh, conforme en términos de que hay un consenso respecto a que esto eh, tiene sentido para nosotros, esto nos motiva, esto no lo sabemos, esto lo queremos comprender. Ujú. Yo diría que esas son como las claves, ¿no? Nos motiva, es relevante, no lo sabemos, eh, y, y está a nuestro alcance hacer algo para conocerlo mejor, ¿no? Yo diría que eso es lo que va definiendo que sea una buena pregunta de indagación, pero lo que dices es muy común, ¿no? De que uno vuelve y vuelve y vuelve, y esto también, eh, yo diría que hay un sentido de, a ver, yo les comentaba que el ciclo es algo variable. ¿Mm? Entonces, si siempre nos quedamos pegados en la pregunta, de formularla y reformularla y reformularla, y, y- y, bueno, en sí el hacerse buenas preguntas ya es una acción, pero creo que en términos motivacionales siempre es bueno para un equipo eh, pasar a esta fase de la acción y sobre todo pasar a la etapa de empezar a ver si esa acción tuvo o no ciertos resultados. Entonces, si uno ve esto como un ciclo, yo diría que uno no tiene por qué llegar a la pregunta perfecta, ¿ya? Hazte una pregunta que lo que sí es importante es que
estemos relativamente convencidos como para que eso sea motivante, ¿bien? Y que nos involucre a todos y que nos permita luego quizás volver a hacernos otra pregunta. No tenemos por qué hacer una pregunta que responda a todo. Puede ser una pregunta muy sencilla que uno la vea incluso hasta que esto no es tan relevante, pero que puede generar luego grandes cambios. Por ejemplo, una pregunta que surgió en uno de los equipos era: ¿qué tanto nuestros docentes conocen a nuestros estudiantes? Y entonces la pregunta era esa, nada más, ¿no? ¿Qué tanto los conoces? Entonces, la primera acción fue preguntarle a los docentes qué sabían de sus estudiantes aparte del nombre. Y bueno, algunos docentes de algunos ni siquiera sabían el nombre, porque a veces uno tiene un curso de 40 y obviamente que sabes los nombres de 30, pero hay 15 que se te olvidan o no sé. ¿Sí? Y esa fue una primera acción de saber de cuántos de tus estudiantes tú te sabes su nombre y puedes dirigirte a ellos por su nombre. ¿Sí? Pero quizás es importante algo más, ¿ya? Porque para establecer un vínculo no me basta con saber tu nombre. Creo que es importante saber, por ejemplo, también qué te gusta, si tienes hermanos o hermanas, eh, cuáles son tus sueños también. No sé, ¿de cuántos de tus estudiantes de tu clase tú has conversado respecto a, por ejemplo, qué equipo de fútbol le gusta? Eh, qué, eh, qué hace su papá o su mamá, si vive con sus dos papás o quizás vive con una tía o con su abuela, o en fin. Eh, ¿Me entiendes? Y esa primera pregunta, que es qué tanto el o la docente conoce a sus estudiantes, deriva en muchas otras preguntas y que si nosotros nos proponemos como eh, objetivo, quizás el que, eh, imaginémonos que la pregunta es que mientras yo más conozca a mis estudiantes, más motivados van a estar. Y el conocer significa que tengo que saber bastante más cosas de ellos. Y me doy cuenta que no sé, con un curso del año pasado yo sabía información respecto a solo a 10. Y este año que me he preocupado de tener información respecto a 30 de los 40, ha cambiado mucho la dinámica de enseñanza y aprendizaje al interior del aula. Y con eso solo me estoy dando cuenta de que es muy importante a la hora de establecer un vínculo el conocer más información respecto a mis estudiantes. Eh, ¿Me entiendes? Que una pregunta que parece como muy concreta, muy pequeña, tiene consecuencias muy grandes. Y entonces uno podría volver a repetir la pregunta y decir, bueno, por qué conozco tan poco a mis estudiantes? ¿Y qué podríamos hacer como escuela? Porque no basta que uno conozca, sino que todos los docentes de la escuela debiéramos conocer más. Y entonces eso implicaría, por ejemplo, eh, a la hora de reiniciar el ciclo, eh, hacerse la pregunta de por qué nosotros, dado que somos los mismos docentes que le damos clase a Pedro o a María en matemáticas, en historia, en lenguaje, pero nunca conversamos transversalmente respecto a Pedro, a María, a Juan, y siempre lo pensamos como en segmentos separados, ¿no? Y entonces decimos, Pedro es bueno para las matemáticas, pero es malo para el lenguaje, o es malo para historia, o es malo para educación física, pero nunca logramos juntarnos los profes de educación física, lenguaje, matemática, hablar de Pedro y cómo podemos facilitar su desarrollo integral, ¿no?
No sé si me entiendes cómo algo muy concreto puede llevar a una pregunta mucho más compleja, que es cómo nos articulamos entre docentes para tener un conocimiento más acabado respecto a nuestros estudiantes. Que sería un nuevo desafío y nos llevaría a un nuevo ciclo de indagación colaborativa. Yo entre los aprendizajes que quisiera resaltar es precisamente la opinión que solicité. O sea, llevar esta idea de que estas preguntas de indagación son realmente concretas, alcanzables y específicas, es decir, que respondan al cómo, como tú comentabas, Luis. Entonces, una vez que tenga respuesta al cómo, pues ya voy determinando que lo puedo alcanzar y determinar específicamente qué quiero. Entonces, eso es importantísimo para no ampliar, porque siempre se generan preguntas muy generales y eso en la marcha, cuando ya quieren elaborar el plan de indagación, puede generar dificultades porque no se va a llegar a concretar algo específico. Eso te agradezco mucho y pues interesante recordar todo ese ciclo de aprendizaje, todo ese ciclo de indagación, pues es fundamental porque es lo que vamos a poner en marcha, no solo nosotros como asesores, sino también es interesante que los diferentes actores, como los directivos, los docentes, vayan poniendo en ejecución. Y sobre un fin común, un desafío común, se generen y se integren fuerzas colaborativas para alcanzar los ideales y propósitos institucionales y educativos a nivel nacional. Muchas gracias por tu tiempo y participación. Gracias, gracias Beatriz. Y creo que lo que dices es muy, muy importante respecto a la pregunta de indagación. Y yo le agregaría lo que dices, el tema de nos motiva esta pregunta. Eso es fundamental. Y en la respuesta a esa pregunta hay que ser muy sincero. Porque si tú dices, sí, esto está muy interesante y todo, pero a la mitad del camino vas a decir que no, que en realidad no era lo que a ti te interesaba, es frustrante para el resto del equipo. Entonces yo creo que tiene que haber un convencimiento de que esto te motiva y formularla en primera persona, ¿no? Decir, mira, esto es mi pregunta y es nuestra pregunta y la tomamos de esta manera, porque no es... Hay preguntas que son muy inteligentes, muy relevantes, pero la verdad que a mí me da lo mismo, ¿no? Esto es algo que a mí me mueve, ¿no? Por eso que partimos hablando de la importancia de conformar un equipo que tuviera un desafío y una pregunta que moviliza, ¿no? Ok. Muchas gracias, Luis. Creo que podemos seguir conversando sobre este tema porque es súper interesante.